se construye la identidad en ese periodo. Entre el año Sí. 9 y el año 32 se define, esa es la fase fundacional del pentecostalismo, donde se define la identidad del movimiento pentecostal. O sea, la predicación a la calle no es necesariamente el método de crecimiento de la Iglesia Evangélica Pentecostal, pero es más que la escuela dominical, es cómo se aprende a ser evangélico pentecostal. Sí, yo quisiera conservar esos rasgos de identidad, pero que no sean rasgos nada más externos, que sea algo para visibilizar algo, sino más bien que esos rasgos externos se vean reflejados en experiencias internas profundas. Y entonces yo pondría desde ahí, desde 1910, yo diría al periodo en que ocurre la primera gran fractura, digamos, entre el año 32 y 34, como un periodo de crecimiento, como un periodo de expansión en todo el país. Se construye la identidad en ese periodo. Entre el año Sí. 9 y el año 32 se define, esa es la fase fundacional del pentecostalismo, donde se define la identidad del movimiento pentecostal. El bloque de la efervescencia, de la expansión, de una propuesta que vino a romper con muchos esquemas, con muchos, incluso con muchos tabúes, vino a plantear un paradigma de vivencia religiosa, de vivencia cristiana, pues no inédita, pero sí que no era tan conocida en amplios círculos. Tal vez ningún otro movimiento protestante o denominación protestante en Chile había tenido tanto interés por evangelizar a la población chilena. Creo que al principio se va a manifestar como un movimiento de ruptura, una elección por los pobres, por la gente que tal vez no cabía en los espacios de las iglesias protestantes tradicionales. Entonces, con una experiencia también estática, carismática, donde el mensaje cristiano no solamente apela a la razón, a las convicciones, a la ética, sino que apela a algo más profundo, a los sentimientos, a los miedos, a algo que racionalmente no podemos explicar del todo, pero en términos poéticos podemos hablar de una sed de Dios, de una experiencia de trascendencia. La novedad, digamos, que aporta la predicación pentecostal en los sectores populares es el de ofrecer una experiencia que permite a las personas en su trayectoria vital, en su trayectoria biográfica, vivir transformaciones muy profundas que establecen, digamos, una diferencia muy, muy grande, ¿no es cierto?, entre un antes y un después en su propia trayectoria biográfica y que establecen entonces una diferencia entre el estilo de vida nuevo y el estilo de vida de antes que sigue estando presente en el resto de la sociedad, digamos, en el mundo, por lo tanto. Entonces yo creo que el pentecostalismo de sus orígenes, eh, pues vino a traer eso, vino a traer un mensaje diferente, una actitud diferente, una comprensión de la sociedad, del ser humano, de Dios, de la espiritualidad diferente. Y claro que eso, pues hubo círculos que no se sintieron cómodos. Anticatólico, antiprotestante, antialcohol, o sea, hay una separación una fuerte separación entre el mundo y la iglesia, entre Dios y el diablo, etcétera, ¿ya? Entonces, allá están los malos y aquí estamos los buenos, en fin. La mayoría de la población chilena, cuando el pentecostalismo se expande, crece y se desarrolla, es una población católica, ¿no? Y entonces, en la medida que las personas dicen, bueno, yo era católico, yo estaba en una religión y aún así en ese pasado no me hacían ver lo negativo de mi estilo de vida y entonces ese pasado religioso se lo reinterpreta como un engaño. Entonces, el movimiento pentecostal surge como protesta contra el monopolio religioso que tiene la Iglesia Católica
que es una iglesia católica comprometida fuertemente con la oligarquía chilena. Y es un protestantismo extranjero con rostro eminentemente anglosajón, ingleses, norteamericanos, alemanes en el sur, pero que no tienen ninguna conexión con el mundo de los pobres. Y vino la persecución, no tanto por el mensaje, no, sino porque cualquier cosa nueva, sobre todo algo que empieza a penetrar en los círculos sociales, que empieza a llamar la atención, algo que viene a cuestionar prácticas muy antiguas, pues sí genera temor, genera inquietud. Y generalmente el temor y la inquietud, cuando no son bien manejados, cuando no son vistos positivamente, pues generan la reacción contraria, generan miedo, y el miedo muchas veces desemboca en agresión. Y yo creo que en parte esto es lo que vivió la iglesia pentecostal chilena, ¿no? Vemos cómo al paso de los años este movimiento alberga a miles de personas, y empieza a tener un rostro y una presencia mucho más clara, más definida, al punto que se vuelve un elemento, pues, un atributo cultural del paisaje de Chile. Escuchar los hermanos predicar cada domingo o durante la semana, escuchar por las calles los cantos, escuchar Cristo viene, ¿cierto? Hoy en día pues parece algo sumamente normal en la tradición chilena, en la cultura chilena, no solamente evangélica, sino que en el paisaje de Chile. Hay un autor, no recuerdo exactamente si es danés o Linhart, que hizo un estudio muy profundo en base a la iglesia pentecostal evangélica pentecostal de Valparaíso. Más o menos 10 años estuvo visitando la iglesia evangélica pentecostal en Valparaíso y acompañó a los grupos a la predicación en la calle. Y notó que en todo ese tiempo ni una sola persona llegó a la iglesia por esa vía, por la vía de la predicación en la calle. Él no dijo al respecto que la predicación a la calle entonces es inútil, porque él sí dijo en su estudio, él llegó a la conclusión que una de las escuelas importantes de transmisión de la visión de la vida de las comunidades pentecostales es la predicación a la calle. O sea, la predicación a la calle no es necesariamente el método de crecimiento de la iglesia evangélica pentecostal, pero es más que la escuela dominical, es cómo se aprende a ser evangélico pentecostal. Ahora, claramente yo diría que un pentecostalismo más de clase media tiende a ser un pentecostalismo, digamos, que tiene menos este perfil transformador de la persona, digamos, es más como una identidad cultural, que marca igual una diferencia, y hay señales de esa diferencia digamos, en varias iglesias se mantienen esas señales en el vestir, en algunos símbolos, digamos. Sí, yo quisiera conservar esos rasgos de identidad, pero que no sean rasgos nada más externos, que sea algo para visibilizar algo, sino más bien que esos rasgos externos se vean reflejados en experiencias internas profundas, ¿sí? Entonces, ahí yo no tengo problemas con esos rasgos identitarios, pero si nada más son eso, una apariencia, para que me vean, ahí sí yo lo veo como una experiencia patológica. Estamos, por un lado, con un pentecostalismo altamente jerarquizado, altamente clerical, que ahogó la pentecostalidad, que ahogó el carisma. Y por mucho que hablen de que vamos a renovar, no, si están siendo cautivos de muchas cosas, de muchas pasiones de este mundo. En la evangélica pentecostal antiguamente se les prohibía a los hermanos tener escuchar radio, ¿ya? Escuchar música, ¿ya? Pero hoy día todos tienen televisión en su casa. Y no pueden negarse a los avances. Internet, el celular. Entonces, ¿cómo? Y ellos tienen un serio problema.
la iglesia no se pudo quedar en esa época, ¿no? O sea, la gente que critica, bueno, es que la iglesia perdió su ímpetu, perdió su espontaneidad. Es cierto, pero esa es una necesidad también, porque tiene que vivir en su tiempo, ¿no? Y se va adaptando. Adaptando no quiere decir que asume los valores del entorno, pero sí asume o vive, pues, bajo ciertos criterios que seamos evangélicos, católicos, agnósticos, nos afectan. El sistema económico, el sistema político, nuestra historia común, la cultura. Y eso, pues, no podemos escapar, nadie, ni debemos escapar. Las iglesias de tipo carismática, como fue el movimiento de los primeros 25 años, necesitaban comprar terreno. Para comprar terreno necesitaban tener una personalidad jurídica. Entonces ya obtener personalidad jurídica, surge el reglamento, el estatuto, la norma, ¿ya? Y ya, por ejemplo, se muere el líder, ¿ya? Bueno, se muere el líder, entonces ahí surgen las primeras normas, cómo reemplazar a los líderes que dirigen la iglesia. Entonces el movimiento poco a poco se va rutinizando, se va institucionalizando, se va tradicionalizando. Yo creo que es posible afirmar sin temor a equivocarse que la iglesia evangélica pentecostal en su modo de ser, en su modo de mantenerse fiel a su origen, digamos, ha mantenido mucho más, a mi modo de ver, el modelo tradicional. 1950-1980 la Iglesia desarrolla todos sus elementos simbólicos de tradición. Santifica, sacraliza, que es un autor natural de las religiones, ¿no? Sacraliza todo lo que tiene. Eso es lo que se llama, Weber lo dice la, eh, la rutinización del carisma. Es decir, todas esas prácticas carismáticas se rutinizan, ¿ya? Y por lo tanto, poco a poco se van institucionalizando, ¿me entiendes? Y pueden evolucionar hacia un sistema racional burocrático, o cómo pueden ser se pueden transformar en una tradición, ¿ya? Entonces, y el carisma se apaga, se gasta, ¿ya? Entonces, el mejor ejemplo es la iglesia evangélica pentecostal, que siendo un movimiento carismático, espontáneo, al principio, con gente pobre, etcétera, evolucionó hacia un sistema de legitimidad tradicional. Y en la evangélica pentecostal priman las tradiciones. Así se hizo en los tiempos de joven, así se hizo ayer, se hace hoy día, se hace mañana. Y el cambio es muy lento. Pero, por otro lado, yo pienso que también las tradiciones, cuando no se actualizan, cuando no dialogan con su tiempo, se vuelven anquilosadas, ¿verdad? Se vuelven férreas. Y entonces, en vez de ser un instrumento de comunicación, de diálogo, de crecimiento, se convierte en lo contrario, en barreras, que yo creo que ha sido un error de algún modo en la historia del cristianismo, que siempre tenemos a la iglesia primitiva como un modelo a seguir o un patrón que queremos repetir, cuando eso no es posible, ¿no? En el mismo Nuevo Testamento vimos cómo la iglesia se fue transformando, cómo al salir de Palestina, del ámbito de habla aramea, muy ligada a Jerusalén, al templo, con Pablo, con Apolo y otros hombres y mujeres, entraron al ámbito de la cultura helenística y tuvieron que cambiar su vocabulario, su manera de presentar el evangelio, su manera de organizarse. O sea, en el mismo Nuevo Testamento ya está expresada esta dinámica de transformación. Entonces, yo creo que el pentecostalismo hace bien en mantener rasgos de identidad, pero sin olvidarse de que cada tiempo, cada generación, pues tiene su derecho de vivirlos, de expresarlos, de replantearlos desde su propia vivencia, de su propia óptica y de su propia, dijéramos, circunstancia sociohistórica, cultural. Una cosa como que también nos puede llevar a pensar, o sea, estoy pensando, cuando en 1928 le preguntaron al pastor Hoover, ¿no? Cuando fueron a
había una vigilia y llegó una inspección municipal y todo eso ahí en Valparaíso, y un médico salubrista, parece que venía esa, le pidió, escríbame algo sobre la forma en que se organizan como iglesia. Y él escribió quiénes somos los pentecostales o quiénes son los pentecostales. Y ahí él marcó mucho el hecho de que la característica, la identidad pentecostal tiene que ver con su poder transformador, con su poder transformador de personas. Y yo creo que esto es posible e incluso necesario, es revisar nuestra historia y volver al fundamento, no solo teológico, sino principalmente espiritual del pentecostalismo. Es decir, esa búsqueda de Dios, esa convicción del obrar del Espíritu Santo, la recuperación de los dones carismáticos, ese amor por la salvación, en el lenguaje cristiano pentecostal, la salvación de las almas, esa valentía de testimoniar públicamente de nuestra fe, recuperar esos principios que son los que nos dieron identidad, nos dieron sentido, nos dieron incluso un lugar en la historia del cristianismo. Hablando de nuevo, entre las cosas que sería lindo recuperar, lindo recobrar, es la, el poder sanador de nuestras comunidades pentecostales. ¿Ah? Y ese poder sanador se vincula, digamos, justamente en la capacidad de acogida, ¿no? La, en la capacidad de aceptación, ¿no? Y bueno, y tal vez en la medida que la sociedad va cambiando, esa capacidad de aceptación nos impone de pronto enfrentarnos a situaciones nuevas, ¿no es cierto? A situaciones donde antes teníamos demasiado claro, no, esto es malo, esto es negativo, pero bueno, tenemos que, es decir, cómo mantener siempre y renovar eh, esta convicción de que, a ver, el cambio no es un requisito para llegar a la iglesia, sino que el cambio es fruto de una experiencia de Dios, una experiencia de encuentro con un Dios que es amoroso, un Dios que nos acepta tal como somos. Yo creo que ahí hay algo que a mí yo valoro mucho de la historia del pentecostalismo, pero que a la larga, en el tiempo, se ha transformado en una especie de orgullo de pensar que somos mejores y que por lo tanto podemos mirar en menos a los demás, y olvidarnos que la clave de esa transformación está en un Dios que nos acepta tal como somos, ¿no? Como dice el himno, tal como soy sin más decir, ¿no? Entonces en cierto modo, en su misma riqueza está el riesgo de distorsión, ¿no? El que después nos pongamos demasiado orgullosos e intolerantes, ¿no?